Grabar. Ay, llegó Nicolás. Nicolás. Nabil y Mariana, ¿están? En el pase. ¿No están? Bien. Una última cosita en los últimos 6 minutos que nos quedan antes de las 3. Yo ya les respondí en sus documentos de Drive el trabajo de filosofía. ¿Sí lo vieron? Lo hice esta mañana. Sí. ¿Sí? Hay unas cosas que tienen que corregir. 3 de los 4 grupos no eligieron la pregunta principal, o sea, la pregunta que van a trabajar. Y pues esa es una parte muy importante del trabajo. Entonces, por favor, elíjanla. ¿Vale? ¿Ok? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿todos me están escuchando? Están como callados. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Ni si les hubieran dado malas noticias. Bien. Entonces, vamos a continuar con Kant. No sé si esta y otras 2 clasecitas, esta y otra, pero por lo menos 2 clases más colgando de Kant, todavía nos va a tocar Kant. Porque como les decía, Kant va a ser uno de los autores más importantes de su momento por la cantidad de propuestas y formas de comprensión de la filosofía que nos va a brindar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que van a ser más importantes en Kant, porque con base en esta se van a desprender un mundo de propuestas, van a ser una cosa que llamo los juicios, ¿sí? Un juicio es una acción lingüística, digámoslo así, pues, un ejercicio en el lenguaje que consiste en dar cualidades a un objeto, entendiendo este objeto como puede ser un sujeto, entendiendo este objeto como cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, así sencillo, ¿qué es un juicio? Un juicio es decir cosas como el sol es grande, ¿sí? ¿Bien? Sí. ¿Cómo sí? Sí, eso. Estoy dando la cualidad de ser grande al sol. Ah, ok. ¿Sí? El perro es feo. ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier oración, cualquier elemento lingüístico en el cual uno otorgue a un objeto una cualidad, va a ser un juicio. ¿Sí? Lo que Kant va a decir es que estos juicios son una parte crucial y tal vez central en la ciencia y por lo tanto en el conocimiento. ¿Sí? Él lo que va a decir es, si nosotros pretendemos conocer, si nosotros queremos conocer, siempre nuestro conocimiento va a estar construido en torno a juicios. ¿Sí? Hola, profe. ¿Qué estamos Hola, David. haciendo? Estamos terminando de explicar un último pedacito de Kant para antes de mañana, que va a ser. Ok, gracias. ¿Sí? Hasta ahí, ¿claro? Recuerden que de todas maneras todo esto queda subido con todo el tablero en que, ¿vale? Listo, sí está claro, profe. Listo. Entonces, ya que esto va a tener una importancia en la ciencia y en el conocimiento, es necesario saber qué carajos es esto de juicio. Es decir, entenderlo, estudiarlo, explicarlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el juicio? Entonces, lo que Kant va a decir es que hay
dos tipos de juicio. ¿Sí? Va a decir, listo. En este conocimiento se dan dos tipos de juicios. ¿Sí? Entonces, estos dos tipos de juicios van a estar dados por, según la extensión, ya explicamos esto, extensión, y por otro lado van a haber juicios que van a ser según la validez. Ahí. Según la validez. ¿Sí? A su vez, estos dos juicios van a tener otra ramificación. Los de según su extensión van a ser juicios de tipo sintético y de tipo analítico. Profe, en este caso no estamos hablando de los juicios como los que nosotros nos conocemos, ¿o sí? Estamos Sea, hablando, o a cuáles te refieres con los que conocemos. pues, cuando se juzga en el juzgado. Ah, no, estamos hablando de estos juicios de acá arriba, de estos, de dar cualidades a los objetos, Ok. ¿sí? Es más o menos como cuando tú juzgas a una persona por cómo se viste o por cómo actúa o por lo que Sí, tiene en el cuerpo. O sea, exactamente. sí, darle un juicio, lo que tú piensas. Eso es más o menos lo que dice Kant. Sí, 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 sí. Pero no solamente funciona con las personas, sino con todo. Sí, 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 pues es un ejemplo. Sí. La mesa es dura, el espejo es negro, el mundo es bonito, yo soy feliz. Todo ese tipo de cosas son juicios, porque le dan características a un objeto o Ok. cualidades a un objeto. Bien, entonces, según la extensión van a ser sintéticos o analíticos, según la validez van a ser a priori y a posteriori. ¿Sí se acuerdan qué significan estas dos palabras? Bueno, estos dos términos. Más o menos. ¿Qué significan? Bien. Sí, sí, sí. Dícese de... ¿No? Bueno, entonces ya miramos. ¿Qué van a ser los juicios sintéticos? Los juicios sintéticos son aquellos que agregan conocimiento. Bueno, sí, agregan conocimiento. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, ok, ¿cuáles juicios agregan conocimiento? Juicios como por ejemplo, ay, es el cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto? Teorema Claro. de Pitágoras. Sí. Entonces, cuando tú creas un juicio en el cual agregas conocimiento, estás prácticamente creando un juicio sintético. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que la hipotenusa, un sujeto, tiene la cualidad de ser el cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Aquí estás construyendo un juicio sintético. El otro tipo de juicio que vamos a encontrar va a ser un juicio analítico. Estos son los que no agregan
conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿algún ejemplo de esto que se les ocurra? ¿Un juicio que no agregue conocimiento? Pues como el que dijiste, el carro es negro. No, porque ahí sí estás dando conocimiento. El carro es negro. ¿Un chiste podría ser? De pronto, un chiste. Como por ejemplo, A ver, espera, voy a buscar. vendo hielo frío. Pero no, ¿Sí? no pasa nada. O sea, que tenga incoherencia. No, y realmente esto es coherente. Pues sí, el hielo está frío, pero digamos, es una característica per se del hielo ser frío. Entonces tú no estás dando no estás dando información más. Si dices vendo hielo, es igual de suficiente a decir vendo hielo frío. ¿Sí? Sí, pero es lo mismo con el carro, porque es una característica del carro. Es como el Sí, hielo, pero, sí, el frío de pero, hielo. sí, Es que, pero si tú Paula, dijeras, todos dígame los usted. hielos son fríos. Es que todos los hielos son fríos, pero todos los carros no tienen que ser negros. Ah, ok. Exactamente. Pinto casas a domicilio. Terrible. Uy. O sea, me dice, este es tradicional, librería de libros. ¿Sí? Este tipo de cosas son los juicios analíticos. ¿Qué tienen de importante los juicios analíticos? Y estos es que son puramente racionales. ¿Sí? Ahora bien, no porque sean puramente racionales y los estemos hablando de esta manera, quiere decir que un juicio analítico siempre sea así de absurdo. ¿Sí? Los juicios analíticos en el lenguaje a veces no son, pero si tú, por ejemplo, no sabes que hielo es frío, entonces parece ser que sí estás agregando algo al conocimiento. ¿Sí? Entonces, si yo en lugar de estar usando la palabra hielo, estuviera usando, no sé, vendo ice frío, ¿sí? Dice exactamente lo mismo, pero si yo no conozco el significado de esta palabra, entonces este de acá sí me está dando algo de información. Entonces, por eso mismo, los juicios analíticos, aunque los ejemplos básicos son muy graciosos, son ridículos, no necesariamente un juicio analítico es ridículo. Como por ejemplo, eh, ay, esperen que esté álgebra está un poco oxidada. Este es a al cuadrado más Al cuadrado, 2ab 2b más b al más b cuadrado, cuadrado. ¿cierto? Sí. Esto, en teoría, es un juicio analítico, ¿sí? Porque lo que estás diciendo es, esto parte completamente de la razón y como es una igualdad, tú no estás eh, construyendo conocimiento de una u otra manera. Estás sabiendo lo que ya sabes. Lo que estás haciendo es reconfigurando ese conocimiento, ¿sí? Estás sabiendo lo que ya sabes de una manera diferente. Entonces, por eso es que en matemáticas estos juicios analíticos van a ser muy importantes, como se dan cuenta, pero no van a ser tan absurdos y tan ridículos, ¿sí? Solamente para que lo tengan en cuenta. Estos juicios analíticos son muy importantes en las ciencias exactas. Bien, ahora, ¿qué es a priori? Y voy a borrar este de acá abajo para darnos espacio. No, es más, voy a borrar todo y voy a escribir abajo. ¿Alguien se acuerda qué es a priori? Desde ¿Cómo? antes de, Antes de y a posteriori.
Pues después, ajá. Después de. Ajá. Bien, sí. Según la validez, a priori significa antes de, pero antes de qué, y a posteriori es después. Cuando se usan en filosofía, estas cosas van a significar antes y después de la experiencia. Entonces, yo puedo hacer juicios antes de la experiencia y juicios después de la experiencia. Juicios antes de la experiencia. Por ejemplo, saltar en, no sé cómo se escribe. ¿Bonji? ¿Así se escribe? ¿O con J? No creo. Creo que Creo que es con doble E. Bungie. ¿Bonji? ¿Así? Doble. Bungie. ¿No? Doble E al final. Y A, doble. Y Bueno, con una O. Pero bueno. esta cosa, ustedes entendieron que mi inglés es un poco oxidado. Saltar en, ¿eso es inglés o es italiano? Saltar en bungee no da miedo, Miedo. ¿sí? Tú puedes decir esto, ¿sí? Saltar en bungee no da miedo. Y cuando después de la experiencia te das cuenta que saltar en, ¿cómo se llame? Lo hará no entiendes, sí da miedo, ¿vale? Entonces, este tipo de juicios uno los puede tener en cualquier momento. Entonces, ir por esa zona no es peligroso, digamos. Nunca has ido a Soacha y decir, ir por esa zona no es peligroso. Eso es una cosa a priori, un juicio a priori. Cuando ya has tenido la experiencia, es un juicio a posteriori. Puede que el juicio no cambie, ¿sí? Puede que tú digas, antes de la experiencia, una inyección no duele, y cuando termina la experiencia, decir, ¿sí ven? Una inyección no duele. Entonces, el juicio puede ser válido, puede ser verdadero en ambas situaciones, pero pues es diferente decirlo antes de la experiencia a decirlo después de la experiencia. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Puedes subirlo un momento? Claro. Solo es para ver el. Ahí, ya está, ahí, ya se lo abrimos. Bien, hasta acá. ¿Algo que decir? ¿Algo que no se entienda? No, profe. Entiende. Ya. ¿Todo está claro? Lo único que me quedó bien escrito de esto fue la B. Dice, bungee. Listo. Me quitan. Bungee. Saltaremos. Hasta acá, todo claro, ¿cierto? Sí. Entonces, Yep. estas dos cositas, los juicios a priori y a posteriori pueden ser sintéticos o analíticos. Yo puedo hacer juicios a priori sintéticos o juicios a priori analíticos. ¿Sí? Puedo hacer juicios a posteriori sintéticos y a posteriori analíticos. ¿Qué pasa? Generalmente esto sí es casi que por necesidad de, del razonamiento a priori. Aquí vamos a poner a posteriori. ¿Sí? Aquí vamos a poner sintéticos y aquí analíticos. Generalmente por necesidad del razonamiento, lo más común es encontrar estos tipos de argumentos, de pensamientos, que son analíticos a priori y sintéticos a posteriori. ¿Sí? Esto es lo más común. ¿Por qué? Porque tú logras construir algo que te agrega algo al conocimiento cuando has tenido cierto tipo de experiencia. ¿Sí? Y tú logras construir algo sin necesidad de experiencia
cuando el juicio no agrega el conocimiento, sino que transforma lo conocido o lo muestra de una manera diferente. Entonces, este tipo de cosas son lo más común, ¿sí? Lo más normal. ¿Qué pasa? En algunos casos, no son raros, pero son menos comunes, se pueden dar juicios sintéticos a priori complicados y juicios analíticos a priori ridículos. ¿Sí? Estos de acá sí tienden a ser muy ridículos. Estos El son agua moja. exactamente, estos son de este tipo, de estos de acá. Vendo hielo frío, esto es ridículo porque tú ya has tenido la experiencia del hielo, ¿sí? Pinto casas a domicilio, esto es ridículo porque ya sabes lo que es a domicilio. Y librería de libros porque has entrado a esa librería, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes la experiencia que está detrás de todo esto, pues esto se vuelve ridículo. Entonces, los Parejas juicios, de a dos. parejas de a dos. Y eso, ese ejemplo me encanta porque yo cuando hice mi servicio social, lo hice en un jardín. Y era muy gracioso porque era un jardín de niñas de transición, si no estoy mal. Y los chicos todavía no entendían que eran parejas. Entonces uno sí les tenía que decir parejas de a dos. Entonces uno dice, curioso. Claro, porque ellos como no tienen la experiencia, para ellos este juicio de acá es un juicio, no es un juicio analítico, es un juicio sintético. ¿Sí? Sí, porque todo es nuevo. Porque todo es nuevo. ¿Listo? Y estos en serio que son unas cosas súper extrañas. Un juicio sintético a priori, no es que, lo que les digo, no es que sea imposible, pero no son muy comunes y encontrar ejemplos es difícil. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? No, ¿No? no. Por No, mi parte, Creo que este tema es sencillo. Estas cosas son sencillas. Bien, como nos quedan 5 minutos, no voy a continuar. Ya no, esto ya se están cortando. Nada, ¿algo que decir, algo que comentar? ¿No? ¿Nada? no, ¿Está bien? creo que está ¿Está bien? claro. ¿Están listos? Es lo que les digo, este es más bien sencillo.